Bueno chicos, vamos a estar viendo la práctica 2 de interrupciones de una manera un tanto particular porque grabé el video y parece que el micrófono le agarró coronavirus y se grabó con bastante sobresaturación, así que voy a estar haciendo de intérprete de mí mismo nuevamente en una pista de audio, ¿sí? Así que van a escuchar el audio de una manera un tanto particular quizás. Bueno, vamos a reproducir el video y voy a estar hablando justamente sobre lo que yo ya había hablado previamente. Así que ahí vamos. Justamente vamos a estar viendo lo que es la práctica 2 relacionada con el concepto de interrupciones, ¿sí? Los fundamentos de interrupciones lo van a estar viendo en la teoría. Pero la idea aquí es ver el enfoque práctico. Resumidamente, el tema de interrupciones es uno de los pilares fundamentales para lograr la posibilidad de tener multitarea, ¿sí? Tener varias tareas, procesos que pueden ejecutar concurrentemente. Que la CPU sea interrumpida ante ciertos eventos externos. La CPU en general tiene una capacidad de procesamiento mayor, ¿sí?, con respecto a los dispositivos externos. Con lo cual, lo que hace las interrupciones es permitir que un dispositivo de hardware le avise a la CPU que ya había realizado cierta tarea, ¿sí?, después de cierto tiempo. Como por ejemplo un dispositivo de entrada y salida que tiene que buscar un dato, ¿sí?, por ejemplo un disco rígido, ¿sí?, que tiene que ir a buscar algo, ¿sí? Entonces la CPU sigue haciendo otra cosa y cuando ese dispositivo termina, le interrumpe la CPU avisando yo ya terminé. Esa es la idea más o menos. Tenemos interrupciones por software y por hardware, ¿sí? El simulador soporta 4 interrupciones por software y 4 por hardware, ¿sí? En lo que es interrupciones por software se denominan interrupciones controladas, ¿sí?, porque son interrupciones que están dentro del código fuente y se sabe cuándo van a ejecutarse, ¿sí? Las que nos interesan a nosotros son las 6 y las 7, entrada de teclado y salida de pantalla, ¿sí? Si queremos leer una tecla, ¿sí?, presionamos una tecla, justamente debemos usar la interrupción 6. ¿Sí? Y cuando queremos imprimir en pantalla, en el prompt de aquí abajo, ¿sí?, vamos a usar la interrupción 7. ¿Sí? INT 6 e INT 7. Hay otras interrupciones, como por ejemplo INT 0, que es similar al HALT, ¿sí?, o la interrupción 3, que es para debug, que nosotros vamos a enfocar nosotros en la interrupción 6 e interrupción 7 por software, ¿sí? Nuevamente, son interrupciones por software, ¿sí? Fíjense que dentro de la práctica hay un lugar en los ejercicios donde está escrito ese int 6 o int 7. Sabemos que ahí vamos a estar enviando algo a la pantalla y sabemos cuándo va a ocurrir. Significa que son interrupciones que se saben que van a pasar en un momento dado, ¿sí? Lo que es interrupciones por hardware, por el contrario, no se sabe cuándo va a ocurrir. Estos eventos se van a disparar en función del momento en el que el hardware necesita interrumpir a la CPU. Y ahí tenemos algunas, ¿sí?, en realidad las que soporta el simulador MSX88, que vamos a estar viendo a lo largo de esta práctica y de la práctica siguiente. En particular en esta práctica vamos a estar viendo F10 y timer, ¿sí? En realidad es int 0, int 1, int 2 e int 3, ¿sí? En el simulador, si vamos a la pantalla 1, P1, ¿sí?, vamos a ver justamente la pantalla 1 tiene una configuración diferente, ¿no? P0 es la pantalla inicial. La pantalla inicial, en P0, la CPU es una caja grande donde se muestra bien el detalle de los registros, la unidad aritmético lógica, los flags, etcétera, etcétera. Y la memoria y los periféricos como una caja negra. Si vamos a P1 Enter, vemos
una distribución diferente, ¿no es cierto? Una pantalla 1 donde la CPU se achica, solo se visualiza lo más relevante de la CPU. Los registros, el instruction pointer, los descodificadores. Al instruction register le llegan justamente las instrucciones. Pero aparecen, bueno, además de la memoria, aparecen varios dispositivos adicionales: el PIO, interruptores, LEDs, timer, clock, F10, PIC. Todo eso es lo que vamos a estar viendo justamente en esta práctica. En particular lo que es F10, ¿sí? Lo que es el clock timer, ¿sí? Y el PIC, que son dispositivos externos que a través del PIC, este dispositivo que se llama PIC, va a permitir interrumpir a la CPU, ¿sí? Decirle, acá este dispositivo dispara una petición de interrupción. Las peticiones de interrupciones se pueden aceptar o se pueden ignorar, depende de la configuración del PIC. La idea es justamente hacer en esta práctica 2 ejercicios de interrupciones por software y 2 ejercicios de interrupciones por hardware. Y todo lo que hagamos abajo de PIO, interruptores y LEDs lo vamos a ver en la práctica 3. Vamos a la práctica. ¿Sí? Ahí a la derecha tenemos justamente lo que son los registros, la memoria y el PIC, ¿sí? Lo que se visualiza en este Excel que yo voy armando, ¿sí? Tenemos los registros, la memoria y por otro lado el PIC, ¿sí? Varios registros del PIC, ¿sí? Que vamos a estar configurando, ¿sí? Configurando ciertos registros y viendo cómo va volcándose las cosas en la memoria, ¿sí? Lógicamente la idea es que después lo prueben en la computadora. Ejercicio 1, ¿sí? Escritura de datos en la pantalla de comandos. La pantalla de comandos es la que está ahí abajo, ¿sí? Donde nosotros podemos poner comandos. Bueno, ahí también se puede imprimir o leer de teclado. Implementar un programa que muestre en pantalla de comandos un mensaje previamente almacenado en memoria de datos, aplicando la interrupción por software INT7. Interrupción por software, ¿sí? Por software INT7. Estas interrupciones, ¿sí? INT0, INT1 por hardware, ¿sí? No tienen nada que ver con las interrupciones por software, ¿sí? O sea, interrupciones por hardware es una cosa, interrupciones por software es otra, ¿sí? Las líneas físicas INT0, INT1, INT2, que vamos a ver después, son por hardware, ¿sí? Y lo que aparezca en el código es por software, ¿sí? Tenemos una cantidad interesante ahí de información en nuestro segmento de datos, ¿sí? Y luego tenemos el segmento de código. A partir de la celda 1000H tenemos una etiqueta llamada MSJ y cada uno de estos caracteres va a ocupar un byte. Entonces en la celda 1000 vamos a tener la A, entre comillas, para denotar que es un carácter ASCII A, luego la R, luego la Q, la U, y así sucesivamente con cada uno de los caracteres, ¿sí? Cada uno va a ocupar un byte, ¿sí? También el espacio, también el guión. El guión también, o sea, cualquier carácter que esté ahí entre comillas va a consumir un byte, ¿sí? No lo agregué todo porque consume demasiado espacio, ¿sí? Y hay un salto ahí en la memoria, ¿sí? Para poder escribir el final de esa cadena. Por ejemplo, aquí vamos a poner la CA guión, ¿sí? CA guión será ese de ahí. Aproximadamente, el cálculo justo habría que hacerlo, pero eso más o menos unos 50 y pico caracteres. Termina en la 1034H aproximadamente. Y luego tenemos 4 caracteres, ¿sí?
En realidad 4 bytes más, ¿no es cierto? ¿Sí? 4 bytes más que luego la interrupción por software IN7 va a interpretar como caracteres ASCII. ¿Qué es 55H, 4H, 4CH, 50H? ¿Sí? Esos valores contienen el número ASCII, ¿sí? El código ASCII expresado en hexadecimal de la U, de la N, de la L y de la P, ¿sí? Universidad Nacional de La Plata. Está expresado en hexadecimal, ¿sí? En definitiva, ¿qué es lo que estamos almacenando ahí? Estamos almacenando una secuencia de unos y ceros, ¿sí? Pero en realidad esas secuencias de unos y ceros corresponden justamente a los códigos ASCII UNLP, ¿sí? Expresados en hexadecimal. Para lo que es la interrupción IN7, lo que va a interpretar IN7 va a ser justamente un código ASCII, va a interpretar la interrupción. No importa si yo lo escribí en mi segmento de código como un carácter, o si lo escribí como una secuencia de unos y ceros, o en hexadecimal, en decimal, en binario, ¿sí? Lo que esté almacenado ahí se va a interpretar como un código ASCII. ¿Por qué lo agregamos así en el ejemplo? Para que vean que inclusive inicializando datos expresados en hexadecimal, luego el IN7 lo va a interpretar como un carácter ASCII. Esa es la idea. Luego tenemos un fin, ¿sí? ¿Sí? No inicializado, o sea, declarado pero no inicializado, que nos va a servir para determinar la longitud de la cantidad de caracteres que tiene nuestro mensaje, ¿sí? Después lo vamos a ver. Y luego aparece el segmento de código. ¿Cómo trabaja IN7? ¿Sí? Nosotros en lenguaje de alto nivel, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Ponemos writeln o printf o lo que sea, ¿sí? Comillas, comillas, ¿sí? Y escribimos ahí entre las comillas la secuencia de caracteres que queremos imprimir. Es bastante más sencillo. Acá es un poco más complejo. Tenemos que decirle a IN7 dos cosas, ¿sí? Tenemos que decirle desde qué inicio, ¿sí? El inicio de la cadena de caracteres, la dirección de inicio, ¿sí? Y que la longitud, ¿sí? A través de AL, o sea, a través de BX la dirección de inicio de la cadena a imprimir, y a través de AL la longitud, ¿sí? ¿Cuántos bytes quiero imprimir? ¿Sí? Esa es la idea. Lógicamente no puede ser más de 255 porque AL solo almacena un byte, ¿sí? Entonces, antes de hacer IN7 tenemos que tener configurado correctamente BX y AL, ¿sí? Si no, IN7 va a intentar imprimir en pantalla lo que tenga configurado BX y AL, ¿sí? Quizás si BX tiene 0 y AL 0 va a intentar imprimir 0 bytes desde la posición 0 de la memoria, ¿sí? O si tiene basura imprimirá lo que sea, ¿sí? Vamos a configurar BX con offset mensaje. Offset es la dirección de mensaje, ¿sí? Que empieza en 1000H. Entonces en BX cargamos 1000H. Esa es la dirección de inicio de la cadena que queremos imprimir. Y en AL vamos a almacenar la dirección de fin menos la dirección de mensaje, ¿sí? Justamente en AL vamos a cargar, para el ejemplo, quizás no es exacto el número porque puede ser que tenga más o menos caracteres mensaje, 1039H menos 1000H, 39H, ¿sí? O sea, imprimí 39H caracteres, ¿sí? Serán 50 y pico caracteres más o menos. Una vez configurado BX y AL, simplemente IN7 se encarga de hacer la impresión, ¿sí? Tengan en cuenta que puede estar en P0 para las interrupciones por software, para que visualicen, no es necesario que estén en P1, ¿sí? No estamos trabajando con interrupciones por hardware, con P0 alcance. Una vez finalizado IN7, va a estar ejecutando IN0 para finalizar la ejecución del programa y devolver el control
al programa monitor, ¿sí? El sistema operativo chiquitito que tiene el emulador, ¿sí? El int0 es similar al halt, ¿sí? Nada más que el halt, para que finalice el programa tenemos que presionar escape. Entonces recordar, para int7, dirección de inicio de la cadena a imprimir en bx y la longitud en AL, ¿sí? Hay otros ejercicios relacionados con este concepto, ¿sí? Y luego aparece el ejercicio 4, en donde tenemos que usar int6, lectura de datos desde teclado. Escribir un programa que solicita el ingreso de un número por teclado e inmediatamente le muestra en la pantalla de comandos, haciendo uso de las interrupciones por software int6 e int7. La idea es que en el emulador se presiona una tecla, ¿sí? Y eso se cargue en algún lugar de la memoria, ¿sí? Lo que va a leer es un carácter ASCII, ¿sí? Se va a almacenar en la memoria el código ASCII de la tecla que yo presione, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, en este caso lo que se quiere hacer es que con ese carácter que yo presiono, ¿sí? Con esa tecla que yo presiono, se muestra en pantalla, ¿sí? El int6 por defecto no hace el eco en pantalla, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a presionar una tecla y se ve en pantalla, pero el int6 no lo realiza de esa manera, ¿sí? El int6 solamente lee el carácter, la tecla presionada, pero no hace el eco. Nosotros lo vamos a tener que hacer utilizando int7, ¿sí? Vamos a eliminar por ahí todo esto que era del ejercicio anterior. Aquí nuevamente tenemos una cadena de caracteres, ¿sí? Ingrese, ¿sí? Se coloca entre comillas, yo lo pongo entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero denotar que son los ASCII, ¿no? La I, la N, la G, e inclusive ahí no lo puse, pero en la celda 1007H consume un espacio, ¿sí? Y eso tendría que estar entre comillas, comillas, espacio, comillas, ¿sí? Representa justamente la cadena de caracteres a imprimir, si lo queremos imprimir. Nosotros queremos decirle al usuario ingrese un número, ¿sí? Y después que se presione una tecla. En este caso la cadena de caracteres es más corto, así que ahí vamos a suponer que es algo, un espacio de memoria un poquito más corto. Vamos a poner ahí por ejemplo RO 2 puntos, ¿sí? Es a ojo, ¿sí? Es estimado, ténganlo en cuenta. Bien, y luego tenemos fin, ¿sí? Nuevamente, ¿para qué sirve fin? Sirve fin, recuerden que no sirve para determinar la longitud, ¿sí? De la cantidad de caracteres que yo quiero imprimir, ¿sí? Pero de manera relativamente dinámica. ¿Por qué? Porque si yo modifico el mensaje, modifico los caracteres que hay dentro de ese mensaje, si agrego caracteres o resto caracteres, no tengo que modificar el programa, ¿sí? Simplemente modifico la cadena de caracteres y recompilo y listo. Yo podría haber, en vez de cargado en AL offset fin menos offset mensaje, podría haber puesto el número, ¿sí? 50 caracteres. Pero es mejor directamente poner una etiqueta fin, ¿sí? Y dinámicamente se actualiza ese valor cada vez que yo recompilo, sin necesidad de contar la cantidad de caracteres que hay en ese mensaje, ¿sí? Es más fácil tener justamente esa etiqueta que indique el final, ¿sí? Indicando hasta dónde llega esa cadena de caracteres. Bien. Entonces tenemos ya nuestro mensaje con fin, y en la 1500 tenemos num, ¿sí? Inicializada con un signo de pregunta. ¿Para qué sirve? Ahora lo vamos a ver. Y aquí empezamos el segmento de código, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a querer imprimir ingreso un número. Así que cargamos en bx la dirección de mensaje.
Y en AL cargamos la longitud, ¿sí?, de fin menos mensaje. O sea, en este caso, 23H. Y en IN7 justamente hacemos que imprima en pantalla el mensaje, ingrese un número. Bien, se imprime eso. Y ahora en BX vamos a estar cargando la dirección de num. ¿Para qué? Ahora vamos a ver. 1500H. Entonces, y luego invocamos a int6. Entonces pareciera ser que int6 requiere, ¿sí?, en BX la dirección donde almacenar el carácter leído, ¿sí? Entonces, int6 en BX, ¿sí?, recibe la ubicación donde almacenar el carácter leído. Se configura en BX eso, ¿sí? Entonces le estoy diciendo, la tecla que se presione, guardarla en la dirección de num, que es guardarla en 1500H. Con lo cual, si presionamos, no sé, el carácter, la tecla 7, ¿sí?, se va a almacenar en 1500H el carácter ASCII 7, ¿sí? Nuevamente, BX, int6 necesita saber a dónde almacenar el carácter leído de teclado, y eso se configura en BX, ¿sí? Nuevamente, si yo presiono la tecla, la tecla 7, no se guarda el número 7, se guarda el ASCII 7, ¿sí? Si presiono la tecla 3, se guarda el ASCII 3, entre comillas. Por eso lo pongo entre comillas. Cada vez que yo quiero leer un carácter de teclado, tengo que invocar a int6, ¿sí? Si tengo que invocar una cadena de caracteres, tengo que invocar iterativamente int6 varias veces, ¿sí? Y si no quiero pisar cada uno de los caracteres leídos, tengo que ir modificando BX a otras posiciones de memoria, ¿sí? Entonces, en cada iteración voy a necesitar incrementar justamente BX, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, hasta aquí leímos de teclado esa tecla, ¿sí? Luego tenemos que hacer el eco, ¿sí? O sea, imprimir en pantalla ese carácter que se leyó. ¿Cuál es la idea? El carácter leído copiado en pantalla. Pero casualmente, int6 e int7 comparten BX, ¿sí?, que es la dirección de memoria donde escribir un carácter leído de teclado o imprimir un carácter. Lo único que nos falta es decir a int7 la longitud. Y en este caso, lo que únicamente nosotros queremos imprimir es un solo carácter, ¿sí? La longitud de 1, porque es un solo carácter que leemos. Entonces en AL configuramos 1, ¿sí?, para decirle, bueno, queremos que imprimas un solo carácter a partir de la dirección BX, ¿sí? Entonces ese move AL,1 int7 lo que hace es justamente mandar imprimir a pantalla el carácter, la tecla presionada, en definitiva, ¿sí? A ver. Fíjense que el enunciado dice ingrese un número, ¿sí? Yo podría presionar la tecla Q, ¿sí?, y se almacenaba la Q, ¿sí? En ningún momento hay ninguna validación sobre si yo estoy presionando un carácter, una letra, un número, un signo, una puntuación, lo que sea. Son todos caracteres ASCII, ¿sí? Queda en el desarrollador, ¿sí?, validar si el carácter ingresado es un número o no, ¿sí? Hay una regla bastante sencilla para esto, ¿sí? ¿Cómo es esto? Entonces, el carácter, ¿sí?, ASCII 30H, ¿sí?, con código 30H corresponde al ASCII 0, ¿sí? El 31H corresponde al ASCII 1, ¿sí? O sea, el código ASCII 32H
corresponde al carácter 2 y así sucesivamente hasta el 39H que corresponde al carácter 9. Si quiero saber, al hacer un IN6, al leer de teclado, si el usuario presionó una tecla entre el 0 y el 9, puedo justamente comparar si, digamos, si lo que se almacena, ¿no?, en NUM es menor a 39H o mayor a 30H. Si está entre 30H y entre 39H, si ese es el rango, entonces sabemos que es un número. Si yo presiono el 7, ahí se va, en realidad no se va a guardar comillas 7 comillas, se guarda 37H. En realidad se guarda una secuencia de unos y ceros, ¿no? Pero si presiono el 2, por ejemplo, se guarda 32H, ¿no? Si presiono la A, ¿sí?, se va a guardar el código ASCII correspondiente a la A, ¿sí?, pero está por fuera del rango 30H y 39H, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo, 48H, ¿sí? Está fuera del rango de entre 30H y 39H, que denota que es un número, ¿sí? Y si nosotros necesitamos hacer un cálculo, o por ejemplo, no sé, al número ingresado sumarle otro valor, ese tipo de cosas, ¿sí? Supongamos que, por ejemplo, no sé, ingresan un 6, ¿sí? La tecla 6, ¿sí? Se guarda el 36H, ¿sí? Entonces, si necesitamos convertir eso a un entero, ¿sí?, lo que tenemos que hacer, ¿sí?, es restarle 30H. Por ejemplo, supongamos que 36H menos 30H me da 6, ¿sí? O sea, presiono la tecla 6 y eso guarda 36H menos 30H, 6, ¿sí? Y si por ejemplo hago un cálculo y el resultado me da 9, el entero 9, ¿sí?, y lo quiero imprimir en pantalla, le sumo 30H y eso me va a dar justamente 39H, que es el ASCII que quiero imprimir yo, ¿sí?, que es el carácter 9, ¿sí? Si en realidad yo mando el 9 directamente, lo que se va a imprimir es el ASCII 9 con código 9. Y es un carácter que no tiene nada que ver con el ASCII 9 para que el usuario vea un 9 en pantalla, ¿sí? Es más, el 9 debe ser un ASCII no visible. Bien. Entonces recordar, 30H, sumo o resto para, digamos, hacer una especie de conversión de ASCII a entero o de entero a ASCII, ¿sí? Esa es la idea. Bien, resumidamente entonces la idea del ejercicio es imprimir en pantalla ingreso un número, leer esa entrada por teclado y hacer un eco. Por último hace una copia de num a CL, ¿sí? Si yo presiono la tecla 9, se va a guardar ese 9 en CL, ¿sí? Digamos, ¿para qué eso? Para que rápidamente puedan ver ustedes en el emulador la tecla ingresada, ¿sí? Porque si no tendrían que ir hasta la celda de memoria 1500H, ¿sí? Ir a la celda de memoria 1500H tendría que apretar Alt-E e ir moviéndose hasta la 1500H y requiere más esfuerzo. Es más fácil copiar eso a un registro de la CPU y listo, ¿sí? Nuevamente, IN6 e IN7, interrupciones por software. Los ejercicios consiguientes son relacionados con los mismos conceptos, ¿sí?, de interrupciones por software, y ahora sí entramos a estos dos ejercicios relacionados con interrupciones por hardware. Y aquí es donde quizás justamente empieza a no complicarse, pero a ser un poquito más difícil para algunos chicos seguir toda la idea de cómo es la configuración de estos dispositivos, ¿sí? Si entienden cómo es la configuración de puertos, ¿sí?, de estos dispositivos externos para un caso, se entiende para todos. Solo después lo único que se requiere es recordar la semántica de cada uno de estos puertos, ¿sí? Pero la mecánica de configuración de estos puertos es siempre la misma, ¿sí?, de estos dispositivos, de estos registros que tiene cada uno de estos dispositivos externos a la CPU, ¿sí? El PIC, ¿sí?, el timer, son dispositivos externos a la CPU, ¿sí? Bien, entonces no sabemos cuándo van a ocurrir estas interrupciones, ¿sí?
Se presiona la tecla F10, que hace las veces de un pulsador, pero no se sabe cuándo, ¿sí? Pasará cuando alguien presione la tecla. No, es algo que no está en el código, ¿sí? No es por eso se dice que no es controlado. Entonces tenemos ahí justamente un poco de código, ¿sí? Y aquí vamos justamente a ver el dispositivo que permite o no aceptar interrupciones. Bajo P1 vamos a ver el PIC, ¿sí? El PIC tiene varios registros internos, ¿sí? Los cuales hay que configurar, ¿sí? ¿Por qué? Para que de alguna manera puedan comunicarse la CPU y el PIC, ¿sí? El PIC es el controlador programable de interrupciones y es como la puerta de entrada, ¿sí? a admitir o no peticiones de interrupción, ¿sí? Por ejemplo, con F10 hay una línea física int0, ¿sí? Este int0 no tiene nada que ver con el int0. Bueno, ahí justamente acá es int0, int1, int2 e int3 en realidad. Bien. Y este int0 es una interrupción por hardware y no tiene nada que ver con la interrupción 0 por software, ¿sí? Ok, son dos cosas diferentes, ¿sí? Eso a tener en cuenta. Con lo cual, lo que vamos a tener que hacer es configurar el PIC para poder decirle, bueno, aceptemos este tipo de interrupciones, ¿sí? O ignoremos, ¿sí? Este tipo de interrupción. O sea que el PIC es una especie de asistente de la CPU, ¿sí? Para decir, bueno, dejo pasar este tipo de interrupción o no, ¿sí? La CPU va a estar haciendo lo que sea, ¿sí? Y en algún momento se presiona el F10, ¿sí? Y en función de cómo está configurado el PIC, va a propagarse esa petición a la CPU. La CPU va a dejar de hacer lo que estaba haciendo y va a atender justamente esa petición, ¿sí? Y una vez que finaliza la atención de esa interrupción, vuelve a hacer lo que estaba haciendo la CPU. Entonces, el PIC tiene varios registros, ¿sí? Además de este video, voy a dejar un PowerPoint con algunas apuntes más que les pueden llegar a servir, además de que tienen el manual de referencia del M688, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Nosotros vamos a configurar dentro del PIC, ¿sí? una serie de registros, ¿sí? Hay 2 o 3 en particular que son los que más nos interesan configurar. Entonces, escribir un programa que mientras ejecuta un lazo infinito, cuente el número de veces que se presiona la tecla F10 y acumule este valor en el registro de X. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos escribir un programa que se quede en un lazo infinito, ¿sí? En ese lazo infinito dice lazo, jump lazo, ¿sí? Claro, que se quede iterando ahí indefinidamente. ¿Para qué? Para que nos dé tiempo a que el usuario pueda presionar F10, ¿sí? O sea, en realidad la idea es poner código de utilidad ahí, ¿sí? Pero para la finalidad del ejemplo nos alcanza que quede un lazo infinito. Eso está simulando que el programa está haciendo algo de utilidad, ¿sí? Pero nos da el tiempo para presionar el F10, ¿sí? El pulsador. Esa es la idea de poner un lazo infinito. Si no, tenemos que poner código, pero tenemos que poner muchísimo código para que nos dé tiempo para presionar el pulsador, ¿sí? Entonces con el lazo infinito nos alcanza. Y en función de la configuración del PIC, ¿sí? Al presionar F10, ¿sí? Hay una configuración que hacemos en esa parte del código, ¿sí? Para habilitar, atender la petición de interrupción, ¿sí? Y ejecutar un código que está partido de la celda 3000H, ¿sí? Cada vez que se presiona F10 queremos incrementar de X, ¿sí? Eso es todo lo que queremos hacer. O sea, esa línea de código que dice ahí inc de X es justamente lo que queremos hacer, que cada vez que se presiona F10 se incremente de X. Entonces vamos viéndolo por partes. Tenemos el PIC,
¿sí? Con los diferentes registros, ¿sí? Lógicamente cada uno de estos registros tiene una semántica dentro del PIC, ¿sí? Vamos a configurar este aparatito, en este caso, para soportar las peticiones de interrupción del pulsador de F10. Lo primero que tenemos en el código es una directiva EQ, que esta directiva no es para el microprocesador, ¿sí? Sino que son directivas para el compilador. EQ refiere a equals, ¿sí? Y es una definición de constantes, ¿sí? En cada lugar donde vean PIC, ¿sí? Eso se va a convertir en 20H, ¿sí? En cada lugar donde vean EOI, eso se va a convertir en 20H. En cada lugar donde vean NF10, se va a convertir en 10, ¿sí? La ventaja de las constantes, ustedes ya saben qué ventajas tienen, ¿sí? Tengo que cambiar ese valor, lo cambio en un solo lugar y no en todos. Pero además enriquece semánticamente el código, ¿sí? Facilita la interpretación, ¿sí? Es más fácil para mí leer PIC más 1, ¿sí? Que sé que se está refiriendo al PIC en la posición 21H, o sea, que es un registro del PIC, que leer 20H más 1 o 21H, ¿sí? Si leo PIC, me queda bien en claro que estoy configurando el PIC, ¿sí? Tranquilamente podría haber definido otras constantes, ¿sí? Podría haber definido, por ejemplo, la constante IMR, ¿sí? EQ 21H, ¿sí? PIC más 1 es justamente 21H, que es IMR. Podría haber definido justamente PIC más 1 como IMR 21H, ¿sí? Las constantes, las que quieran definir, no hay ningún problema. O pueden no usar constantes, pero en realidad sirve mucho para el código, ¿sí? Ahora, ¿para qué tenemos una constante PIC con 20H y otra constante EOI con 20H? Simplemente para enriquecer la interpretación del código, ¿sí? EOI es End of Interruption, ¿sí? Y refiere ahí justamente a algo relacionado con fin de la interrupción, que luego lo vamos a ver. Pero es lo mismo, ¿sí? Podríamos haber utilizado o no constantes, ¿sí? Las dos tienen el valor 20H, ¿sí? Luego tenemos en la celda 40 de la memoria, no 40H, 40, tenemos la etiqueta IPF10, ¿sí? ¿Sí? Que tiene como valor, fíjense que es de W, o sea 16 bits, ¿sí? 2 bytes. No tiene un valor, ¿sí? Sino que tiene una etiqueta, una referencia a root F10, ¿sí? Entonces, ¿qué va a estar almacenándose en la celda 40 y 41? ¿Sí? La dirección de root F10, ¿sí? Tranquilamente podría haber puesto IPF10 de W3000H, pero si el código de root F10 cambia de posición, ¿sí? Va a estar apuntando al lugar incorrecto. Entonces simplemente se puede referenciar de esa manera. El assembler me lo permite. Bueno, ahora vamos a estar viendo por qué en esa celda de memoria estamos guardando justamente 3000H, que es la dirección de inicio de la rutina que atiende la petición de interrupción, ¿sí? Después lo vamos a ver, ¿sí? Entonces ahí en la 3000H inicia la rutina de atención de interrupción, ¿sí? Entonces parece que fuera una referencia, ¿no? al inicio, en la celda 40 de memoria que estamos almacenando ahí, ¿sí? Ahora después vamos a ver, esto como un rompecabezas, así que hay que ir armando, ¿ok? Bien. Esto está relacionado con el vector de interrupciones, ¿sí? El cual almacena justamente direcciones de inicio de rutinas que atienden petición de interrupción. Ahora después lo vamos a ver. Vamos al programa principal, ¿sí? En la celda 2000H empieza el programa principal. Y lo primero que vemos es un CLI, ¿sí? CLI significa Clear Interruptions y es como un switch maestro para desactivar las interrupciones, ¿sí? O sea, directamente ignorar cualquier petición de interrupción, ¿sí? No importa que presione F10 o que el PIC esté configurado para habilitar cualquier tipo de interrupción, se ignoran directamente. Voy a justamente en este momento, en las siguientes instrucciones, configurar el dispositivo que las
habilitan o no. O sea, voy a configurar el dispositivo que acepta las interrupciones, con lo cual tengo que temporalmente ignorar cualquier tipo de interrupción. Con CLI ignoro interrupciones, inhabilito interrupciones, ¿sí? Y con STI luego reactivo la aceptación de interrupciones, las cuales luego serán aceptadas o no pasando por el PIC, ¿no? CLI y STI deshabilitan y habilitan, pero cuando están habilitadas pasan después por el PIC. Depende de la configuración, serán aceptadas o ignoradas. Entonces, vamos a mover, ¿sí?, a AL, ¿sí?, FEH. ¿Por qué? Porque nosotros para enviar algo al PIC tenemos que utilizar la instrucción out, ¿sí? FEH es 1111 1110, ¿sí? Para mandar algo al PIC tenemos que pasar a través de AL, ¿sí? O sea, lo que estamos queriendo hacer ahí en definitiva es mandar FEH a PIC más 1, al registro IMR, ¿sí? O sea, digamos, necesitamos escribir en el PIC mediante out, pero out solo soporta pasar información a través de AL, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a configurar nuestro PIC, ¿sí?, el cual requiere un par de instrucciones, ¿sí? Mover algo a AL y luego mover algo a través de AL a un registro del PIC, ¿sí? Y así con cada uno de los registros del PIC que necesitamos configurar, ¿sí? Entonces, para poder acceder justamente a estos registros, escribir estos registros, tenemos que escribir justamente mediante out utilizando AL, ¿sí? No BL, no AH, no CL, únicamente AL, ¿sí? Del PIC o de cualquier otro dispositivo, del timer, del PIO, cualquier registro externo tenemos que pasar a través de AL y utilizando out, no move, ¿sí? Con lo cual esas dos instrucciones están muy relacionadas, ¿sí? Porque lo que queremos hacer en definitiva es cargar FE en PIC más 1, pero pasando a través de AL. Llevamos entonces 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, binario, hacia el registro IMR, ¿sí?, del PIC. Entonces, ¿qué es el registro IMR del PIC? El registro IMR del PIC es el que permite habilitar o no una interrupción según su tipo, ¿sí? Y es posicional. Donde hay un 0 está habilitada, donde hay un 1 está deshabilitada. Y como esto es posicional, ¿sí?, vamos a verlo aquí con un ejemplo, ¿sí? El IMR tiene posición 7, 6, hacia 2, 1, 0, ¿sí? El tipo de interrupción, tipo 0, 1, 2, 3, ¿sí? El bit 0 del IMR habilita o no habilita la interrupción del tipo 0. La posición 1, la del tipo 1, la del 2, la del tipo de interrupción 2 y el 3, la del tipo de interrupción 3, ¿sí? Si yo pongo 1, 1, 1, 1, 1, 0, voy a habilitar la interrupción de tipo 0, o sea, el pulsador. Justamente la del F10, ¿sí? La interrupción de tipo 1 es la del timer, ¿sí?, que después vamos a ver. Entonces, si yo quiero habilitar la interrupción de tipo 1 del timer y deshabilitar la de F10, pongo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, ¿sí? En este caso solo habilito el timer, ¿sí? Si quiero habilitar 2, la del int 0 y la del int 1, dejo 0 y 0 en las últimas dos posiciones, ¿sí? Quiero habilitarlas todas, 0, 0, 0, 0, el último 4 bits. Las 4 más significativas no importan porque no hay implementación para interrupciones tipo 4, 5, 6 o 7, ¿sí? No quiero habilitar ninguna, pongo todos unos, ¿sí? Para este ejemplo en particular, nos interesa que el PIC acepte las peticiones de interrupción de tipo 0, ¿sí? ¿Sí? La posición 0, ¿ok? Por ejemplo, por eso ponemos un 0 en el bit menos significativo. Estas dos instrucciones ahora están relacionadas a las siguientes dos instrucciones, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es cargar AL, en AL cargar en F10, y en F10 es un 10, la constante, ¿sí?
F10. ¿Sí? Muevo a L10. ¿Sí? ¿Sí? 10 decimal. Y ese 10 lo va a estar mandando a PIC más 4. ¿Sí? PIC más 4 es la posición 24H. ¿Sí? Que ahí dice int0, las semánticas de int0. Entonces, justamente ahí dice int0. ¿Sí? ¿Qué estamos poniendo ahí? ¿Qué es ese 10? ¿Sí? El PIC, cuando presiono F10, se va a fijar si está habilitado o no un tipo de interrupción. En este caso, la de tipo 0, ¿sí? Cuando presiono F10. Y está habilitada. Perfecto. Y ahora, ¿qué código ejecutamos? ¿Cuál es la dirección de inicio de la rutina que atiende la petición de interrupción? ¿Sí? ¿Qué tengo que poner en el extraction pointer? ¿Sí? Para llegar al 3000. La rutina que atiende la petición de interrupción. En el registro int0 del PIC 24H tenemos un 10. ¿Sí? Que es justamente la posición dentro del vector de interrupciones. ¿Sí? El vector de interrupciones es la parte más baja de la memoria, que empieza en la celda 0, y cada posición del vector de interrupciones consume 4 bytes, ¿sí? 32 bits, con lo cual si yo pongo un 10, ¿sí? 10, la posición 10 del vector de interrupciones va a caer en la celda 40, por 10 por 4, 40, ¿sí? Recuerden que cada posición del vector de interrupciones consume 4 bytes. ¿Sí? 10 por 4, 40. Y es ahí justamente donde está la dirección de inicio de la rutina que atiende la petición de interrupción. ¿Sí? Es como un índice a otro índice. ¿Sí? El PIC. ¿Sí? Detecta que se hizo. El PIC detecta que se hizo una petición de interrupción. ¿Sí? De tipo 0. ¿Sí? Se fija dónde tiene configurado. ¿Sí? En la posición 10 del vector de interrupciones. ¿Sí? ¿Y qué vamos a poner entonces en el extraction pointer? En el extraction pointer vamos a poner justamente 3000H. ¿Sí? Esa es la idea. Bien, si hubiéramos puesto en lugar de 10, ¿sí? O sea, en vez de... Si en F10 en lugar de 10 hubiera tenido 11, ¿sí? Entonces, en ese caso, 11 por 4, 44, ¿sí? Entonces, esto tiene que estar en relación, ¿sí? Si yo pongo posición del vector de interrupciones 11, entonces, acorde tiene que estar IPF10 en la 44, ¿sí? Tengan en cuenta, ¿sí? Que como cada posición del vector de interrupciones consume 4 bytes, ¿sí? 32 bits, el bus de direcciones es de 16 bits, o sea, 2 bytes. Entonces, las dos celdas de memoria más altas siempre van a estar como 00, ¿sí? El bus de direcciones es de 16 bits, ¿sí? No es de 32, no puede contar hasta un número de 32 bits, ¿sí? Con lo cual, la posición 10 del vector de interrupciones empieza en la 40 y la 11 empieza en la 44. La 12 en 48 y así sucesivamente, ¿sí? Pero las dos celdas, de las 4 celdas, ¿sí? Las dos celdas más altas, por ejemplo 42 y 43, van a estar 00, ¿sí? Y aunque pongamos cualquier valor ahí, el bus de direcciones no lo puede interpretar, ¿sí? Es solamente de 16 bits. Porque esta estructura de tener justamente un vector de interrupciones de 32 bits, cuando nuestro bus de direcciones es solo de 16, probablemente por un tema de compatibilidad futuro, ¿sí? Entonces, las dos celdas más altas, los 2 bytes más significativos de cualquier posición del vector de interrupciones va a estar en 0. Bien, tengan en cuenta que en algún ejercicio van a necesitar más de una interrupción, aceptar más de una interrupción. Por ejemplo, en ese caso, el IMR ponemos 00 en los 2 bits menos significativos. Vamos a tener en el 24H una posición del vector de interrupciones y el 25H otra posición del vector de interrupciones, ¿sí? 10 y 11, por ejemplo, ¿sí? Con lo cual vamos a tener dos rutinas diferentes que atienden cada petición de interrupción, ¿sí?
por ejemplo, en la posición 10 vamos a tener la rutina que apunta a la 3000H, ¿sí? Y en la posición 11, o sea, la celda 44, vamos a tener la dirección de memoria que atiende a la petición de interrupción del timer, ¿sí? Bien, ahí tenemos configurado nuestro PIC, ¿sí? En este caso solamente aceptamos petición de interrupción int del int0 del pulsador, ¿sí? Y además a qué posición ir a buscar la dirección de inicio dentro del vector de interrupciones. O sea, ya tenemos configurado nuestro PIC, ¿sí? No necesitamos mucho más que eso. Luego movemos de x0, lo que es inicializamos, porque nosotros queremos contar justamente la cantidad de veces que se presiona F10, ¿sí? Habilitamos de manera general las interrupciones, ¿sí? Lo que significa que igualmente van a pasar a través del PIC, y nos quedamos en el lazo infinito. Pasa el tiempo, ¿sí? Esto está ejecutando y se presiona el pulsador F10, ¿sí? Cuando se presiona F10, ¿sí? Va a venir una petición de interrupción de tipo int0, va a llegar al PIC, ¿sí? ¿Qué va a hacer el PIC? Va a fijarse justamente si está habilitado o no la petición de interrupción int0. Está habilitada en este caso, ¿sí? Cualquier otra petición de interrupción del timer o de handshake o del DMA están ignoradas, ¿sí? Con lo cual no van a tenerse en cuenta. Pero la de int0 sí. Esa sí va a estar aceptada. Como es aceptada, ¿sí? La CPU justamente va a ser interrumpida, pero tiene que saber qué código ejecutar, ¿sí? Qué poner en el instruction pointer. Entonces, justamente en este caso, la 3000, ¿sí? Que es la rutina que atiende la petición de interrupción. En el PIC, para la int0, tenemos configurado la posición 10 del vector de interrupciones, ¿sí? Que es 10, ¿sí? Cae en la celda 40, porque cada posición del vector de interrupciones consume 4 bytes. Y ahí dice 3000H, y eso es lo que se va a asignar al instruction pointer. Y ahí empieza a ejecutarse la rutina que atiende la petición de interrupción. ¿Qué hace esta rutina? Primero y principal, hace un push de X, ¿sí? Guarda en AX, ¿sí? Lo que tenga X, porque nosotros vamos a estar justamente modificándola internamente dentro de nuestra subrutina. Pero la idea es no, digamos, el programa principal o lo que estaba haciendo la CPU antes de la interrupción, no tenemos que destruirlo, porque quizás estaba haciendo algo con AX. Entonces salvaguardamos con push AX y pop AX, ¿sí? En el final, el contenido de AX, ¿sí? Guardamos, modificamos y después restauramos lo que tenía, ¿sí? Antes de atender la petición de interrupción. Incrementamos de X, que es justamente lo que queríamos hacer. Todo lo que queríamos hacer era incrementar de X. Se presionó F10 una vez, ¿sí? Y ahora movemos, esto parece medio raro, ¿no? Movemos a L o I y a través de L, ¿no? O sea, movemos a la 20H, 20H, ¿sí? ¿Sí? O sea, estamos moviendo 20H al PIC, a EOI. EOI, End of Interruption, ¿sí? Lo que está haciendo es, de alguna manera, avisarle, ¿sí? Al PIC que terminó la atención de esa petición de interrupción. Se tiene que enterar el PIC de alguna manera, ¿sí? ¿Cómo se entera? El PIC está esperando un 20H en 20H, ¿sí? Por definición del PIC, ¿sí? Por implementación, cuando recibe 20H en la posición 20H, en el registro 20H, significa que se entera el PIC de que esa petición de interrupción ya fue servida, ¿ok? Y por último, un IRET. La CPU hace un IRET, es como un RET, pero de interrupción, un retorno de interrupción. ¿Y a dónde vuelve? El programa vuelve al lazo infinito, ¿sí? Con lo cual, el PIC se entera con 20H y 20H a 20H que terminó la interrupción, y con el IRET la CPU vuelve a su lazo infinito, o sea, su programa de lo que estaba haciendo previamente a la interrupción. Nuevamente se presiona F10, nos fijamos en el IMR si está habilitado, la int0 está habilitada, 10 por 440, me fijo que hay ahí 3000H, y el instruction pointer se apunta a la 3000H, y nuevamente, ¿sí? Se incrementa de X, se manda 20H, 20H nuevamente, y red, y así sucesivamente, ¿sí?
Hay dos registros más dentro del PIC, ¿sí? Que es IRR e ISR, ¿sí? El ISR indica cuál es el tipo de petición que está siendo atendida, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sería la de tipo 0, ¿sí? Es posicional. IRR es si hay alguna petición pendiente a servir, ¿sí? Supongamos que, por ejemplo, hay una petición de interrupción, si estuviera habilitada, ¿no? Hay una petición, además de la del F10, el timer, ¿sí? Entonces se indica, bueno, la del timer está pendiente a ser atendida, ¿sí? Estos dos registros son de solo lectura, ¿sí? O sea, nosotros no los modificamos. Nuevamente, es medio un rompecabezas del tema, ¿no? Pero es más o menos lo mismo siempre. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio que es muy similar, ¿sí? Configurar el PIC y hacer alguna que otra cosita, ¿sí? Entonces vamos, bueno, hay ejercicios intermedios, ¿sí? Timer, implementar a través de un programa un reloj segundero que muestre en pantalla los segundos transcurridos, ¿sí? Desde el inicio de la ejecución. El F10 lo presionamos cuando nosotros querramos, ¿sí? En cualquier momento, ¿sí? O sea, sin embargo, el timer, ¿sí? Dispara, ¿sí? Eventos temporales, ¿ok? ¿Qué significa eso? Uy. A ver, momento que... Ahí está. Ahí estamos. Entonces, el timer tiene dos registros, ¿sí? El contador y el comparador. El contador lo que va haciendo una vez por segundo es ir incrementando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, ¿sí? El comparador tiene un valor configurado, 6 por ejemplo. Entonces el contador va a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cuando el contador y el comparador se equiparan, ahí se dispara la petición de interrupción de tipo 1. ¿Sí? Esto no es aleatorio como el pulsador, sino que es ante un evento temporal en función de la configuración del contador y el comparador, ¿sí? Configuramos el contador y el comparador y al equipararse se dispara la petición de interrupción. Si pongo 30, ¿sí? Esto va a contar 1, 2, 3, 4, 5, así. Cuando llega a 30, se equiparan y se disparan. Se dispara la petición de interrupción, ¿sí? El contador sigue incrementándose de 31, 32, 33, 34, ¿sí? Va a llegar a 255 y luego va a volver a 0, ¿sí? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Cuando llega a 30 nuevamente, se equipara y se dispara la petición de interrupción. Entonces, tengan en cuenta que si queremos ejecutar algo que se dispara una vez por segundo, ¿sí? Nosotros ponemos el contador en 0 y el comparador en 1, ¿sí? Cuando empieza la ejecución, el segundo se incrementa, se equiparan, se dispara la petición de interrupción. Pero el contador va a seguir 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si no es la idea, si queremos que haga algo una vez por segundo, no nos va a servir así. Porque esto se va a disparar una vez cada 256 segundos, ¿sí? En realidad lo que tenemos que hacer nosotros en la rutina que atiende la petición de interrupción es volver el contador a 0, ¿sí? Se incrementa el 1, se dispara la petición de interrupción, se atiende y se vuelve en la implementación, volvemos a poner en 0, ¿sí? Y de esa manera garantizamos que una vez por segundo se haga algo, ¿sí? Tenemos el timer, ¿sí? En realidad no es, aquí estoy poniéndolo mal, es 10H y 11H, ¿sí? Después lo corrijo, ¿sí? El contador es 10H y el comparador es 11H, ¿sí? Después lo corrijo eso. Bien. Nuevamente tengan en cuenta que es un dispositivo externo a la CPU y tenemos que utilizar justamente move AL, ¿no? Y a través de AL out, ¿sí? Out a través de AL. No puedo hacerlo con otro registro, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿ok? Únicamente a través de AL. Bien. Y
Y aquí tenemos el código, es un poco largo, pero no se preocupen, porque hay toda una parte que es muy sencilla de entender, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver. ¿Sí? Tenemos que configurar el PIC, el timer, ¿sí? Ahí está. ¿Qué queremos hacer entonces? Imprimir justamente en pantalla un segundero, ¿sí? Bueno, ahí a ver cuánto podemos poner para que se vea lo mejor posible. Ahí está. Bien. Entonces, tenemos que implementar un contador, ¿sí? 00, 01, 02, 03, ¿sí? Eso es la idea, ¿no? Que vaya imprimiendo eso en pantalla. Teniendo en cuenta que en algún momento vamos a llegar a 09, 10, 11, 12, ¿no es cierto? Hasta llegar a 19, 20, hasta llegar a ¿cuánto? 58, 59, 00, 60 no, 00, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, este 00, ¿qué es? ¿Qué es lo que vamos a imprimir 00? En realidad, tenemos que mandar 30H, 30H. ¿Sí? ¿Sí? Solo que imprimir carácter ASCII 0, ASCII 0. ¿Y qué es eso? 30H, 30H. Y luego 01, 30H, 31H. ¿Sí? Y luego 02, ¿sí? Que es 30H, 32H. ¿Sí? Recuerden, el 30H es el ASCII expresado en hexadecimal del 0. ¿Sí? Así con todos los valores, ¿sí? Y cuando queremos imprimir, en este caso, por ejemplo, 09 es 30H, 39H. Pero cuando yo le sumo 1 al 9, ¿sí? Tengo que tener en cuenta, esto me va a generar o un acarreo o se va a convertir en una A. ¿No es cierto? Hexadecimal, por ejemplo, ¿sí? Y yo no quiero mostrar 0A. ¿Sí? Lo que queremos mostrar en realidad es 1, 0. O sea, 10 decimal, ¿no? Con lo cual tenemos que hacer cierta lógica para hacer eso, ¿sí? Para poder mostrar 31H, 30H. Y ahí con todos los casos, ¿sí? Hasta llegar a este caso, donde vamos a tener justamente 59, que es 35H, 39H. Y esa complejidad es lo que vemos ahí en rutina que tiene la petición de interrupción, ¿sí? Que no es tan complicado. Y lo del programa principal simplemente es configurar el PIC y el timer, ¿sí? No es mucho más que eso. Bien, vamos a ir viendo el código. Entonces, ¿sí? Tenemos el timer, que ahí me di cuenta, 10 y 11H. Bien. Entonces tenemos el 10H contador y el 11H el comparador. Estaría bueno que en el emulador, digamos, no lo tiene, pero estaría bueno que el emulador tenga los números, ¿sí? De los puertos, ¿sí? Como para poder referenciarlos, recordarlo fácilmente, ¿sí? E inclusive el orden no coincide, porque el ISR y el IRR, ¿sí? El IRR está más arriba que el IRR, y el ISR está más arriba que el IRR, pero en realidad el ISR tiene un número, ¿sí? Una posición 23H que es superior a 22H, ¿sí? El EOI no aparece, etcétera, etcétera. Con numeritos justamente sería más sencillo. Bien. Entonces el timer tiene dos registros, contador y comparador, 10H y 11H, ¿sí? Bien, definimos unas constantes, ¿sí? El PIC, 20H, ¿sí? EOI, 20H, y NClock, que es 10 decimal, ¿sí? Ahora vamos a estar trabajando con la petición de interrupción de tipo 1, ¿sí? Del timer, ¿sí? Obviamente tengan en cuenta que van a ser ejercicios donde requieran petición de interrupción de ambas, ¿sí? Por ejemplo, del pulsador y de INT0 e INT1, el pulsador y el timer, ¿sí? Las dos, ¿sí? Eso van a necesitar hacerlo seguramente. Lógicamente van a tener que usar dos posiciones dentro del vector de interrupciones, ¿sí? Por ejemplo, en la 40 y la 44, o 44 y 48, o 40 y 48, o más grandes, ¿no? No hay ningún problema. Siempre por encima del 10, porque las posiciones más bajas están reservadas, ¿sí?
Entonces, en la posición 40 decimal, ¿sí? Vamos a guardar root clock, ¿sí? Root clock 3000H. Perdón, sí. Vamos, el nombre es IP clock de la variable, pero es apunta a root clock, con lo cual vamos a tener ahí 300H. Y las dos posiciones más altas con 0, 0. Ya tenemos nuestra referencia a la dirección de la rutina que atiende la petición de interrupción. Bien. Nuevamente, recuerden que ahí yo podría haber puesto directamente 3000H y listo. ¿Sí? Eso no es un problema. Ahora, ¿qué pasa? Si el día de mañana yo cambio, ¿sí?, la posición de root clock a otro lugar, me tengo que acordar de cambiar el contenido de IP clock, ¿sí?, a otro valor. ¿Sí? Ya que tengo esta facilidad, ¿sí?, en el assembler, lo aprovecho. ¿Qué más tenemos? ¿Sí? En la 1000H tenemos 30H y 30H. En seg y bueno, fin en la 1002H. ¿Qué es ese 30H, 30H? Justamente es esto de ahí, ¿sí? Son los dos valores que queremos imprimir, ¿sí? Queremos imprimir 00, ¿sí?, la decena y la unidad del segundero, ¿sí? Primero voy a estar incrementando sec más 1, o sea, voy a estar incrementando la posición 1001H en 31H, 32H, 33H, ¿sí? ¿Ok? Voy a estar imprimiendo así hasta llegar hasta 3AH y voy a querer propagar eso a 31H, 30H, ¿sí? Entonces ahí en 1001, en 1000H y 1001H justamente queremos imprimir eso, es la dirección de lo que queremos imprimir en pantalla, y toda esa lógica está ahí es para eso. Pero antes de eso tenemos que configurar el PIC. Nuestro programa principal inicia en las 2000H como siempre, deshabilitamos interrupciones y luego al final las habilitamos con STI. Movemos, bueno, fíjense, son de a pares de instrucciones en realidad, ¿no? Queremos mover, en definitiva, queremos mover FD a PIC más 1, pero tenemos que pasar por AL, ¿sí? Y así en cada par de instrucciones, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, en PIC más 1, a través de AL, escribimos FD, ¿sí? ¿Sí? Yo ni siquiera ahí cargo en AL la información porque es un paso intermedio, ¿sí? Y escribimos 1111, 1101, ¿sí? Recuerden que es posicional. Ahora quiero aceptar, ¿sí? A ver, tranquilamente podría haber puesto expresado en hexadecimal, ¿sí? Pero lo pongo en binario para que se entienda que aceptamos petición de interrupción de tipo 1, la posición 1, ¿sí? Y deshabilitamos cualquier otra. El IMR ya está. Entonces, ahora tenemos que configurar el PIC más 5, o sea, int 1, ¿sí? NClock es 10, ¿sí? 10. Y la mandamos mediante L a PIC más 5. En 25H cargamos 10. 10 decimal, ¿sí? Tengan en cuenta. 10 por 4, 40. Y ahí tenemos la referencia, ¿sí? 40, ¿sí? No 40H. Ténganlo en cuenta eso, porque a veces se toma algún examen, ese tipo de cosas. Bien, entonces vamos a aceptar petición de interrupciones del timer y que la dirección, o sea, que la posición del vector de interrupciones es la 10, ¿sí? Y en esa posición se encuentra la dirección de inicio de la rutina que atiende la petición de interrupción, ¿sí? Esto lo quizá lo dije 20 veces, pero es importante que les quede claro, ¿sí? Bien, que aloja justamente el 3000H. Entonces, ¿qué más? Una vez que configuramos el PIC, tenemos que configurar el timer, ¿sí? Movemos a L un 1 y eso lo propagamos a timer más 1, ¿sí? Al comparador,
¿sí? A través de AL movemos a timer más 1, o sea, al comparador un 1. Nuevamente no estoy escribiendo lo que pasa por AL porque son toda información que se va pisando, no tiene sentido. Bien. Entonces, en 11H voy a estar poniendo el 1. 1. Ahí está, 1. Y en el contador, ¿sí? en timer, o sea, en la posición 10H, voy a estar mandando un 0 a través de AL, ¿sí? Ahí está. Porque yo quiero que justamente esto inicie la ejecución y cuando inicie la ejecución al segundo se pone un 1, se equiparan y se dispara la petición de interrupción. ¿Sí? Esa es la idea. Bien. ¿Y qué me está faltando? Me está faltando, yo voy a hacer un int7, ¿sí? O sea, voy a imprimir en pantalla en un lugar del código, ¿no? Quiero imprimir ahí 01, 02, 03, 04, 05. Entonces lo que voy haciendo es mover a BX, ¿sí? La dirección de seg, ¿sí? Y en AL 2, ¿sí? La longitud de fin menos seg, ¿sí? En BX ponemos la dirección de seg, que es 1000H. 00. Y en AL vamos a poner el 2, ¿sí? Porque son dos caracteres que quiero imprimir yo, ¿sí? Si quiero imprimir lo que es seg, ¿sí? Y seg más 1, ¿sí? Esas dos posiciones de memoria. Bueno, luego habilitamos las interrupciones y nos quedamos en un lazo infinito. Cuando ejecutamos esto, ¿sí? Pasa un segundo y esto se va a equiparar, ¿sí? Se va a disparar la petición de interrupción, va a llegar al pic. El IMR tenemos habilitado justamente la interrupción de tipo 1, ¿sí? Nos fijamos en int1 qué posición del vector de interrupciones tenemos, es el 10, eso cae en la celda 40 y en el instruction pointer entonces vamos a setear 3000H, ¿sí? Y vamos a ejecutar justamente esa rutina. Y ahora tenemos que interpretar este código, ¿sí? Guardamos a X primeramente para después restaurarlo y no destruirlo, ¿sí? Incrementamos seg más 1, ¿sí? Incrementamos, o sea, la posición 1001H, la posición seg es 1000H, seg más 1 es 1001H. Y a esa posición le incrementamos un valor. Le ponemos ahí 31H, ¿sí? Digamos, seg más 1, nosotros podemos poner seg más 1, que sería 1001H, ¿sí? Podemos poner seg más 2 si quisiéramos, que es fin, ¿sí? O seg más lo que sea, ¿sí? Podemos escribir ese tipo de cosas, ¿sí? Bien, queremos incrementar en este caso la posición seg más 1, ¿sí? ¿Qué vamos a estar imprimiendo? 0,1, ¿sí? 30H, 31H, 0,1, ¿sí? Y comparo si seg más 1 llegó a 3AH para saber si ya llegamos a un caso de acarreo, ¿sí? Ahí tenemos que poner así, 31H, 30H, que significaría 10, ¿sí? Este caso que tenemos ahí, ¿no es cierto? Bueno, ahora no, ahora lo que tenemos es 30H y 31H. Y comparamos, en este caso, directamente, nos vamos directamente a reset, ¿sí? Y el reset le pusieron por poner el nombre de una etiqueta, llama int7 y va a imprimir en pantalla justamente a partir de la dirección apuntada por BX, dos caracteres, va a imprimir 30H, 31H, va a imprimir justamente 01, ¿sí? Ahí, va a imprimir 01. ¿Y ahora qué pasa? Ahora tenemos como ver justamente a timer un 0. Es lo que les comentaba antes, tenemos que volver el contador a 0, ¿sí? Para poder justamente, si no lo inicializamos, esto se va a ir a 3, 4, 5 y esto va a pasar una vez cada 256 segundos. Entonces ponemos el contador otra vez en 0. Y ahora movemos a 20H, 20H como en el ejercicio anterior, ¿sí? Para avisar al pic que terminó la interrupción. Y restauramos a X y hacemos el IRET necesario para volver justamente al lazo infinito. Pasa el tiempo y nuevamente esto se equipara, se dispara la petición de interrupción, volvemos nuevamente a este código e incrementamos 32H, ¿sí? Y así va a ir pasando, ¿sí? 32H, 33, 34 y se va a ir imprimiendo justamente 02, 03 hasta llegar justamente al caso 09,
¿sí? Vamos al caso 09. Acá vamos a tener 39H, ¿sí? Y aquí en este caso, ¿qué pasa? Incrementamos, ¿sí? Incrementamos sec más 1, ¿sí? Y 3AH nos va a quedar. Y lo que hace es comparar si 3AH es igual a 3H. Y en este caso sí, justamente, 3AH es igual a 3AH. O sea, sec más 1 es igual a 3H. Y no vamos a reset, sino que vamos a ejecutar ese código, ¿sí? Movemos a sec más 1. Vamos a poner 30H, 30H, ¿sí? Y en seg incrementamos y lo ponemos en 31H. ¿Para que imprima qué? Justamente 31H, 30H, que es 10. ¿Sí? Bien, ¿y qué tenemos que hacer? Comparar si la decena llegó a 36H. ¿Sí? ¿Ok? Para saber si estamos en el caso de que llegamos a 5960 y tenemos que volver a 00. En este caso no pasa, ¿sí? Vamos a pasar a 39H, 3H y ahí vamos a tener que hacer el acarreo para imprimir 32H, 30H, que es el 20. Y así hasta llegar al caso 35H, 39H, que es 59, ¿sí? Incrementamos sec más 1 a 3H. ¿Y esto qué va a ser? ¿Sí? Vamos a hacer el caso en donde tenemos justamente un acarreo, ¿sí? Hacia la decena, ¿sí? A este lo vamos a poner en 0, a 30H. Y a seg lo vamos a poner a 36, ¿sí? Pero en realidad imprimiría 60 y no queremos que imprima 60. Comparamos justamente si seg llegó a 36H. Como en este caso justamente seg es igual a 36H, lo que vamos a hacer es ejecutar la instrucción en donde ponemos a seg a 30H. Entonces nuevamente vamos a imprimir 00. ¿Sí? Y así va a volver justamente todos los casos, va a volver 00, 01, 02, 03. ¿Sí? Esto hasta que detengamos la ejecución del programa. ¿Sí? El resto de ejercicios es más o menos lo mismo, ¿sí? Agregando conceptos, ¿sí? O por ejemplo combinar, ¿sí? El uso de más de una interrupción a la vez, ¿sí? Intenten entender el ejercicio, los ejercicios que vimos acá, antes que nada, ¿sí? Tengan bien en claro justamente cómo trabaja cada parte de esto, ¿sí? Digamos, estos 4 ejercicios que vimos nosotros son la clave de la práctica, ¿sí? El 14 dice, por ejemplo, implementar un reloj similar al utilizado en los partidos de básquet, que arranque y detenga su marcha al presionar sucesivas veces la tecla F10. En este caso vamos a tener que usar tanto el timer como el pulsador. Tenemos que aceptar de las dos, por eso ponemos 00 en los bits 0 y 1 del IMR, ¿sí? Porque necesitamos, por un lado, contar, o sea, algo temporal que vaya contando, ¿sí? Y por otro lado, el pulsador para detener o retomar la ejecución de ese reloj, ¿sí? Con lo cual, tenemos que aceptar, el IMR tiene que aceptar las peticiones de tipo 0 y las peticiones de tipo 1, ¿sí? Bien, lógicamente, en ese caso, además de configurar el IMR, ¿sí? En las posiciones 0 y 1, tenemos que configurar dos registros más. int0 e int1 tenemos que configurar, ¿sí? Y vamos a necesitar configurar dos rutinas diferentes. Vamos a suponer que tenemos, en este caso, ¿sí? En la 3500, a partir de 3500 tenemos la rutina que atiende la petición de interrupción del timer. Y en la 3000 la rutina que atiende la petición del F10, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahora necesitamos cargar, ¿sí? Dentro del vector de interrupciones, dos posiciones, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que hago es justamente jugar un poquito con eso. Vamos. Entonces, IPF10, por el nombre que quieran ponerle la etiqueta, ¿no? IP clock, ¿sí? Y acá, por ejemplo, 44, 45, 46 y 47, ¿sí? Ahí está.
Ahí está. Bueno, IP clock tendría que estar ahí. Eso, en la 44. Entonces aquí vamos a poner la 3500, ¿sí? La rutina. Ahí está. Entonces, ahí está. En la 44, ¿sí? La posición 11 del vector de interrupciones, apuntamos a la 3500, ¿sí? Y en la 40, la posición 10 del vector de interrupciones, apuntamos a la 3000H, ¿sí? O sea, de esta manera podemos jugar con dos interrupciones a la vez, ¿sí? Sí. Bien. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos.